Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal y como habíamos acordado, nos íbamos a ver nosotros aquí a las 7 de la tarde, justo el día sábado, hora argentina, para poder realizar y empezar un saquito tejido en conjunto con todos ustedes. En este caso, este va a ser nuestro proyecto del día. En realidad lo vamos a estar tejiendo en conjunto, así que probablemente nos demore un par de sábados. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con esto, ¿sí? Yo había subido a nuestras redes sociales una listita que ustedes iban a tener que tener para poder realizar el proyecto. De todas maneras, por favor, quédense tranquilos. Este proyecto va a quedar grabado, o sea, esto va a quedar directamente en el canal. Ahora que me doy cuenta, me olvidé poner el link para que todo el mundo ingrese. Si me dan un segundito, ya cargo el link. A ver, ¿cómo ingreso aquí? Antes de que me olvide. Pero de todas maneras, mientras esperamos que venga más gente, voy a subir aquí directamente el link. Buenas tardes a todos los que se están agregando recién. Aquí voy a subir un poquitito el link de lo que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Verdad? Se me pasó, porque estaba viendo el tema de las luces, viendo si se nota bien la puntada, el tipo de color básicamente de lana que yo traje. Iba a cambiar en realidad el color por el tema de simplemente efectos de visualización, y para que se vea diferente, se vea básicamente que nosotros estamos trabajando en una prenda nueva. Entonces, yo ya había subido una listita. Técnicamente ustedes tendrían que haber por lo menos hecho una pequeña muestrita. Yo la verdad no sé dónde dejé la mía, pero hice una rapidito para que ustedes la puedan ver. Aquí voy a compartir el enlace tal y como había dicho. Se me pasó, perdón. Por ahí puede pasar que se me olviden un par de cosas. De todas maneras, si ustedes no consiguieron todo el material, o sea, no consiguieron toda la cantidad de lana que van a estar utilizando, no importa, porque vamos a estar haciendo la prenda por completo aquí en vivo, o sea, en directo. Entonces, ustedes van a tener tiempo para seguir comprando el material que les haga falta. Tomen en cuenta algo, por favor, que cuando ustedes compran material siempre tienen que comprar de más. ¿Por qué? Más que todo por el hecho de que cuando uno compra un material viene de distintas camadas y por ahí el nuevo material no es exactamente del mismo color o de la misma pureza, entonces por ahí puede tener ciertos defectos, o se estira más o se comprime más o directamente no es exactamente del mismo color. Entonces, por ese motivo siempre lo ideal es comprar un poquitito más. Bien, ahí va con recién un link, ahí voy con otro. Perdón porque se me pasó poner el link, sorry, suele pasar, mala mía, pero lo vamos a corregir rápido. Buenas tardes de todas maneras para las personas que se están incorporando. Sé que dije que arrancamos a las 7, ya veo que hay un montón ya cargándose de a poco. Por ahí faltan un poquitito porque me olvidé poner los links, pero aquí vamos. Bueno, por lo menos los principales ya están. Con eso vamos a estar. La próxima vez sí voy a poner el link con anticipación, perdón. Se me pasó. Bien, ya terminamos de poner el link por todos lados. Volvemos a nuestra sesión en directo.
Espero que se hayan preparado también un poquitito de té porque probablemente lo vamos a necesitar. Está un poquitito frío acá en Argentina en realidad. ¿Cómo van a ser un poquitito estas sesiones en directo? Por ahí es algo que nosotros no habíamos estado utilizando mucho en el canal. Y el motivo por el cual decidí incorporarlo más que todo es porque este año, por lo menos la primera etapa, no sé qué será después más adelante, no vamos a tener nosotros clases en grupo, no vamos a tener clase en grupo. Entonces por ese motivo decidí yo simular nuestro grupo y esta vez hacerlo de manera especial a través de YouTube. Sí sé que me dijeron por qué no lo hacemos por Zoom o por otro medio. La verdad es que esos medios se saturan muy rápido, hay muchas personas y el internet tiende básicamente a bloquearse, podríamos decir. Entonces, por ese motivo es que decidí hacerlo directamente a través de YouTube. Ahora, todo tiene un pro y una contra. En este caso la contra es que yo no voy a poder ver lo que ustedes están haciendo. Entonces, por ese motivo yo voy a depender enteramente de los comentarios que ustedes me hagan, por favor, ¿sí? Cada vez que ustedes tengan una duda, me van a tener que escribir en los comentarios cuál es la duda o directamente, si ustedes desean que yo vaya un poquitito más lento, también lo voy a tener que leer, digamos, escrito, ¿sí? Pero a través de YouTube nosotros vamos a tener una conexión a internet de mejor calidad. ¿Estamos? Recuerden, esto de todas maneras va a quedar subido a nuestro canal, o sea, ustedes lo van a poder rever después. Lo único diferente por ahí puede ser que no van a estar todos los comentarios, entonces por ese motivo yo voy a ver cómo hago para cargar todos los comentarios y que se vean perfectamente. Voy a tratar de leer la pregunta que ustedes me vayan a ir haciendo, así también queda registrada. ¿Estamos? Entonces, aquí vamos a tener que trabajar a distancia y cada vez que yo muestre algo, me van a tener que preguntar si ustedes tienen alguna duda. ¿Bien? Aquí yo había pedido una lista de materiales. En este caso, ¿qué vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando una lanita 3/7 que en realidad tiene más o menos 2 milímetros de grosor. Unas agujas número 3, yo aquí subí un poquitito mi aguja a 3,25, pero el motivo por el cual yo la subí es para que ustedes puedan ver perfectamente el grosor de mi aguja. Yo todos los cálculos lo hice en base al patrón. Recuerden siempre que si ustedes varían alguna de las cosas que he pedido yo, el suéter puede llegar a cambiar en tamaño un poquitito. ¿Qué es lo único que yo tengo que tener en cuenta al realizar una prenda siempre? La muestra de tensión, ¿sí? Perdón, ahí voy a mirar un segundito el chat. Los links, perdón, acá me preguntan cómo ubico los links. Si por ahí me podrías aclarar un poquitito a qué te referís con los links. Una vez que esta sesión en directo termine, queda guardada en el canal. Pero generalmente, si ustedes están suscritos al canal y activaron la campanita, que yo empecé a poner por ahí eso en nuestros videos, porque siempre me preguntaban cómo hacer para recibir las notificaciones. Si ustedes están suscritos y si le dieron clic a la campanita y se puso negra, cada vez que yo subo un video o cada vez que yo haga un directo como esto, tiene que llegar una notificación a través de su mail, ¿sí? Y esa notificación les va a enviar directamente hasta aquí, ¿sí? ¿Estamos? Generalmente, yo justo ahora me olvidé, pero yo voy a poner un acceso o un link a nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan ver. Y haciendo clic ahí, directamente van a ir ustedes para acá, ¿sí?
pero generalmente esto funciona así. Tienen que estar suscritos para que les llegue la notificación. Si no, directamente, según yo sé, YouTube tiende a ofrecer o mostrar distintas opciones de personas que están funcionando en directo. ¿Estamos? En nuestro caso, nosotros vamos a empezar a trabajar, como habíamos hecho esa pequeña encuesta. Pregunté básicamente qué día ustedes podían y a qué horario. Lógicamente, vamos a hacer caso a la mayoría. Sí podemos en próximos proyectos elegir otro día y elegir otro horario, pero va a tener que ser de nuevo en base a los gustos de la mayoría o las posibilidades que pueda la mayoría. De todas maneras, recuerden, todo esto va a quedar grabado, o sea, esto va a quedar registrado al 100%. Y es más, cuando terminemos nosotros de realizar el suétercito, yo voy a dejar el patrón tipeado y escrito libre para que ustedes lo puedan descargar. Con respecto a la carpetita de Drive, yo les dije momentáneamente esta va a estar inhabilitada porque estoy trabajando en varios cambios ahí. Entonces, por ese motivo, muchas personas no han podido entrar. Pero una vez que yo habilite todo y termine de realizar los cambios, ustedes van a poder entrar directamente, ¿sí? ¿Qué pedí yo para la clase de hoy? Obviamente lana, las agujas, circulares o no, porque a medida que nosotros vayamos trabajando o realizando este proyecto, yo voy a ir preguntando si quieren que las mangas las haga de manera circular o si quieren que las haga simulando que yo estoy trabajando con agujas rectas. Pedí también marcadores con forma de candado, botones, lógicamente, una cinta métrica o una regla, es lo mismo en realidad, y lógicamente hojas de papel, lapicera y obviamente una calculadora, porque es lo que nosotros vamos a estar utilizando para poder realizar los cálculos. Los cálculos en realidad yo los hice y lo que ustedes ven siempre en nuestro canal es un resumen de los cálculos. O sea, yo ahí tengo un machete visual que me dice básicamente lo que tengo que ir haciendo. Pero lo que ustedes van a encontrar en el patrón que va a ser para descargar van a ser enteramente palabras y por ahí voy a tener un pequeño diagrama. ¿Estamos? Pero nosotros nos vamos a basar aquí en esta clase y voy a mostrar paso a paso cómo hago yo para calcular las cosas. Por eso les dije, yo aquí voy a depender enteramente de sus comentarios y si hay alguna duda, por favor, párenme, ¿sí? ¿Por qué elegí yo este proyecto? Yo traje un proyecto que dentro de todo es sencillo. Podríamos decir que la única dificultad podría estar en la forma en la cual yo voy a realizar la botonera. La puntada en realidad no es difícil, es algo dentro de todo muy similar a lo que ya he mostrado en el canal. No voy a estar trabajando con vueltas acortadas, por favor. Aquí yo a propósito hice eso porque en realidad yo había hecho 4 proyectos diferentes. Y si les muestro la cantidad de proyectos que yo tenía en boceto medio burdo en realidad, me da esta vergüenza mostrarlo, pero a ver, ¿por qué no? Vamos a mostrar. Tenía yo varias muestras de distintos proyectos. Y eran muchas hojas, tenía como 6, 7 hojas de esto. Y había decidido optar por uno o por otro. Pero después me di cuenta de algo. No sabemos bien si esta forma de trabajar va a funcionar. Entonces, como no sabemos todavía si esto va a funcionar y si nos sirve a todas, dije voy a hacer un proyecto dentro de todo más sencillo. Un proyecto que sea atractivo visualmente, fácil de tejer y que no tenga vueltas acortadas. Parece que las tiene, va a parecer que las tiene, ¿sí? Esto va a simular las vueltas acortadas, por eso se ve una ligera caída en la parte de adelante. Pero en ningún momento estoy trabajando con vueltas acortadas. Esta es una forma de trabajo que en realidad yo ya había mostrado en el canal y por ahí lo que más me interesaba a mí era generar una botonera especial. Yo voy a sacar acá los botones.
Una botonera mucho más resistente, una botonera con un acabado especial que es un I-cord lateral. Yo de todas maneras voy a subir videos aparte mostrando cada una de las cosas por separado. ¿Sí? Pero la idea era tejer en conjunto y ver si esta forma de trabajo a ustedes les sirve también para comprender un poquitito los cálculos que yo trabajo, ¿sí? Aquí vamos a ir paso a paso con los cálculos, pero voy a estar trabajando en sí un proyecto completo con ustedes, ¿sí? No voy a estar trabajando con vueltas acortadas, sí voy a estar trabajando con una puntada, ya sea en la parte delantera, en la manga también y en la espalda también. Entonces, vamos a estar trabajando un proyecto por completo y yo dije que tenía que ser chiquitito para que no nos demore muchos sábados, podríamos decir. Pero si a ustedes les gusta esta forma de trabajar, les interesa formar parte de este grupo que va a empezar a tejer los días sábados a las 7, vamos a empezar a trabajar y a hacer distintos tipos de proyectos. Por ahí más simples, por ahí más complejos, va a depender en realidad de la cantidad de comentarios que yo voy a tener ahora en la parte del chat. Si veo que el proyecto es demasiado complejo, yo lo voy a dejar directamente para lo que serían los videos tradicionales. ¿Estamos? Pero vamos a arrancar siempre con algo sencillito para que lleguemos rápido a un resultado. Por eso también yo decidí trabajar con un grosor de lana un poquitito más grande. Así ustedes pueden ver rápidamente el resultado. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Si ustedes se fijan por la ubicación de botón que yo voy a tener aquí, este es un suétercito para varón. Pero yo el que viene, el otro suétercito, lo voy a hacer para mujer. En realidad, ¿qué es lo único que tienen que saber? La ubicación del botón, y ustedes este patrón lo pueden convertir ya sea para hombre o para mujer. Si el botón está en el lado derecho, es para varón. Si está en el lado izquierdo, es para mujer. Pero yo he visto mucho que ahora cuando venden los suéteres de manera unisex. Generalmente, ¿qué es lo que hacen? Ponen el botón siempre del lado izquierdo. O sea, en realidad es indistinto. Ustedes deciden cómo hacerlo. A mí personalmente me gusta muchísimo que mi suéter tenga distinción de la ubicación del botón. Y por ahí cuando trabajamos con suéteres cerrados, me gusta también que tenga la posibilidad de ampliar un poquitito el cuello si yo no trabajo con lo que sería un montado elastizado. ¿Por qué? Porque en definitiva cuando son prendas tan chiquitas no se viste el niño, lo viste el padre. Entonces hay que buscar la facilidad de que el padre pueda vestir al niño. Entonces, por ese motivo siempre se intenta buscar facilidad a la hora de poner la prenda, ¿sí? Yo voy a arrancar, entonces esto lo vamos a sacar. Esto se va. Voy a traer una hoja de papel. Vamos a arrancar primero con nuestros cálculos. ¿Qué es lo que nosotros siempre vamos a necesitar más allá del material? Y las agujas, que yo las tengo aquí a mi lado, el material y la aguja, la calculadora y obviamente nuestra hoja de papel, pero más que todo la muestra 10×10. Yo voy a hacer esto con un rojo. La muestra 10×10 centímetros es lo que nosotros necesitamos para comenzar a realizar un suétercito, ¿sí? Y es más, la muestrita 10×10 es como nosotros calculamos la cantidad de material que vamos a estar utilizando, ¿sí? En mi caso yo voy a hacer un ejemplo que sería la medida del patrón y después vamos a ir convirtiendo todos con esta muestra 10×10. Acá yo traje una, por favor, al azar, no sé dónde dejé mi muestra, entonces me hice esta rapidito para que ustedes la puedan ver. Con la muestrita 10×10 y el metro es que nosotros calculamos la cantidad de puntos en horizontal, la cantidad de hileras en vertical. ¿Estamos hasta ahí? Pero aquí quiero aclarar algo. Esto, aunque ustedes lo tengan, por ahí siempre tiende a variar con la otra persona. ¿Por qué? Esto varía mucho en relación a la aguja, el tipo de aguja que ustedes van a trabajar, que en mi caso es una aguja metálica porque a mí me agrada mucho la tensión extra que me da la aguja metálica y también me gusta que los puntos resbalen fácilmente
porque a mí me gusta tejer de manera veloz. Entonces, por ese motivo yo utilizo mucho la aguja metálica. Pero no significa que puedo utilizar otro tipo de aguja. Sí, puedo utilizar una de bambú, una de madera, puedo utilizar otro tipo de aguja más de aluminio un poco más suave. ¿Por qué? Dependiendo cómo estén mis manos y básicamente dependiendo qué tan cansada estoy yo, voy a cambiar de aguja, ¿sí? En este caso voy a trabajar directamente con estas agujas 3 milímetros y yo he realizado mi muestrita. La muestrita siempre la vamos a medir en horizontal y en vertical, y lo importante aquí es que dejemos bien claro eso. Yo necesito siempre la muestra, que generalmente exactamente 10 por 10 centímetros, es un poquitito más grande, a propósito para evitar que los bordes se me encojan. Ahora, esta muestra sola tejida no me sirve, yo tengo que lavarla sin restregarla, ¿sí? Tengo que lavarla apoyada, esperar que se seque y ver cómo reacciona el material. En mi muestra 10 por 10, con mis agujas y mi tensión, me dio 24 puntitos en horizontal, 42 hileras en vertical. Si ustedes realizan una muestra y lo trabajan con su lana, es muy probablemente que hayan tenido una pequeña variación de esto. La variación se da por el tipo de aguja, por la tensión que maneja la persona a tejer y más que todo por la calidad del material. Eso por ahí tiende a variar. No sé si alguna vez se corta un poco el audio. A ver, déjenme ver. ¿Qué me dice acá? Yo tengo que estar todo bien. Por ahí puedo hablar un poquitito más lento. ¿Hay algo que no se pudo escuchar, por favor? ¿Se cortó siempre el audio? ¿Alguien que me aclare la duda esa, por favor? ¿Tengo que volver hacia atrás? Repito un poquitito lo que yo tenía. Yo hice mi muestrita 10 por 10 y esta muestrita 10 por 10 a mí me dio 24 puntos en horizontal, 42 puntos en vertical, 42 hileras, perdón, en vertical. Si ustedes realizan su muestra, es muy probable que tengan una pequeña variación. Y eso es algo que pasa siempre. Pasa por la variación de la aguja, el tipo de aguja, si es de madera o si es de bambú, si es básicamente de aluminio o totalmente de acero como es la mía es de acero quirúrgico. Pasa por básicamente qué tan apretado tejen ustedes, que esa es la tensión, y la calidad del material. Yo por ahí no pongo marcas y el motivo por el cual no pongo marcas es básicamente porque quiero que ustedes encuentren su propio material. Aparte, si yo les doy una marca, no quiero que vayan corriendo a buscar esa marca. Busquen lo que encuentran y con lo que ustedes encuentran pueden tejerlo más bien, ¿sí? Lo importante es los cálculos que ustedes van a realizar. Generalmente, por ahí muchas personas me han escrito y me han dicho, yo seguí el patrón escrito de una revista, pero no obtuve las mismas medidas, los mismos resultados. Es porque ahí, aunque vos hayas comprado la misma lana, seguramente tu forma de tejer generó la variación o tus agujas generaron la variación, entonces la muestra 10 por 10 cambió. Entonces, por ese motivo, no obtenés exactamente el mismo resultado en medidas. Por ese motivo, lo ideal es, yo generalmente cuando compro revistas me guío por el patrón en centímetros, por la puntada que me parece bonita, y después yo hago mi propio cálculo. Vamos a ser justos, yo hago mi propio cálculo. Me gustó un suéter, utilizo cualquier lana, porque esa es la realidad, no voy a comprar la lana que me dice la revista. Hago mi muestrita 10 por 10, me guío en el talle, el patrón que me está dando el talle, me fijo en la puntada y lo duplico.
Pero no sigo paso a paso lo que me dice la revista, porque seguramente mi muestra va a cambiar. Es más, ¿por qué motivo les decimos bloqueen ustedes la muestra 10×10 o por qué les decimos laven la muestra 10×10? Es ahí cuando uno se da cuenta de la calidad que tiene el material. Algunos se estiran mucho, otros se comprimen y se achican porque el lavado hace que se encojan. Y también que vean la puntada que van a estar utilizando. Yo aquí en realidad estoy utilizando una puntada muy sencilla. Algo muy simple que ni siquiera está en el 80% del suéter. Este va a ser un pequeño detalle que nosotros le vamos a poner a este suéter. Nada más. No quiero una gran puntada, especialmente por el hecho de que nosotros estamos trabajando a distancia y como les dije, yo no voy a poder ver lo que están haciendo. En cambio, en nuestras clases virtuales, o sea, las clases que son personalizadas online, yo ahí sí puedo ver lo que ustedes están haciendo y yo ahí sí puedo decirles a cada una dónde están cometiendo un error o cómo está quedando su muestra, ¿sí? Acá, como estamos trabajando así en grupo y estamos trabajando a través de YouTube, es que nosotros vamos a estar dependiendo enteramente del chat. En el caso, por ejemplo, que hay, me dicen que no se escuchó bien, o en el caso que me digan, enfócame más la muestra que vos estás haciendo o acerca un poquitito más la muestra a la cámara. Ahí yo voy a depender enteramente de ustedes. ¿Estamos? Entonces, yo aquí voy a comenzar a trabajar y vamos haciendo nuestros primeros cálculos. Recuerden, este es un suéter que salió en realidad en las encuestas. Entonces, yo aquí voy a estar poniendo todos los detalles que salen en la encuesta. Primero que nada, nuestro talle. Yo había hecho varias preguntas en relación al taller, pero aquí vamos a tener un suéter de 18 a 24 meses. Les voy a pedir, por favor, que siempre me digan si lo que escribo se ve grande o no, o si se ve enfocado o no, ¿sí? O si quieren directamente que cambie yo de lapicera a una más gruesa. A ver, voy a encontrar una más gruesa acá. Acá tengo una más gruesa. Tengo un millón de lapiceras, yo soy fan de las lapiceras, así que voy a ver cambiar de lapicera por ahí todo el tiempo. Entonces, tenemos nuestro talle que es de 18 a 24 meses. La muestra 10×10, que acá me traje un ejemplo así cualquiera, me dio 24 puntos, 42 hileras, pero yo aquí estuve utilizando siempre una aguja de 3 milímetros, ¿sí? Y estuve utilizando un hilado 3/7 o básicamente tiene un grosor de 2 milímetros también para que lo vean, ¿sí? A ver si se ve, esperen que no esté enfocando bien la cámara, me voy a parar, me voy a quedar quietito un ratito a ver si hay enfoca nuevo. Por ahí cuando me muevo muy rápido me pierde. ¿Estamos? Yo voy a dibujar el patrón. Este patrón en realidad ustedes lo tenían libre para descargar. Yo lo voy a hacer acá rápidamente. Un dibujo bastante burdo. Voy a hacer una caída sencilla. Así nomás. Quiero simplemente ir a los cálculos. Por ahí. Esta medida la vamos a dejar así. Esto es un dibujo en realidad alusivo nada más. Bien. ¿Qué es lo que yo necesito primero que nada? Las medidas de este talle, ¿sí? Y yo voy a tener de ancho de cuerpo 31 centímetros. Puedo cambiar a negro si quieren. O azul.
ver azul. Medida de puño. Yo voy a tener 10 centímetros. Hasta el puño va a tener 21 centímetros. El cuello, y acá me voy a detener un segundito. En el cuello yo decidí hacer un pequeño cambio, porque he recibido muchas consultas respecto a la medida del cuello. Vamos a botonar un poquitito, a ver si ahí se nota más. Bien, la medida del cuello en realidad ustedes la pueden hacer dependiendo el montado o básicamente la forma del suéter. En este caso es un suétercito abierto. Aquí no voy a tener yo ningún problema porque la cabeza en sí no va a tener que atravesar, digamos, la circunferencia que voy a tener. Para poner el suétercito simplemente voy a tener que abrirlo y se lo voy a poder poner. Y al tener esa facilidad, yo voy a tener la opción de achicar mi cuello todo lo que desee, ¿sí? Entonces, yo lo que hice fue trabajar con una medida de cuello chiquitita que es 28 centímetros. Pero si yo trabajo con un suéter cerrado, siempre tengo que tomar en cuenta el porcentaje real de la medida de cuello, que es un 40% del contorno del cuerpo. ¿Puedo hacerlo más chico que eso? Sí, puedo hacerlo más chico que eso, siempre y cuando yo tenga un suéter abierto o haga yo apertura en ambos laterales, o aunque sea en un solo lateral, para que me permita a mí la posibilidad de trabajar un cuello chiquitito, pero que de todas maneras pueda pasar la cabeza. ¿Estamos? Yo aquí hice un cuello dentro de todo chiquito a propósito, porque tengo un suéter abierto. ¿Estamos? Entonces, por ese motivo yo a mi contorno le he dado 28 centímetros. La altura de la sisa, o sea, la altura de lo que sea desde el cuello hasta la base de la axila, voy a tener 14 centímetros. Y después desde ahí hasta abajo del suéter ya va a ser a gusto personal, pero en mi caso yo le voy a dar la medida real, que son 20 centímetros. Todo esto, si yo lo sumo, me tiene que dar a mí los 34 centímetros del suéter por completo. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Estas son solamente las medidas de este patrón. Nada más que eso, las medidas. Yo lo que voy a tener que hacer ahora es convertir esto con la muestra 10 por 10 centímetros para poder realizar, obviamente, el tejido. Si no, no voy a poder trabajarlo. Ahora, tengo que elegir generalmente una altura de elástico. En mi caso, yo elegí una altura de elástico muy básica para este tipo de talle. Y elegí 2 centímetros y medio. También dije, ¿por qué me la voy a complicar? Vamos a hacer exactamente lo mismo y voy a elegir una botonera con esa misma medida, que tenga 2 centímetros y medio. ¿Pero por qué elegí eso? Por la medida de mi botón. Yo voy a estar trabajando, como les puse en nuestra lista de materiales, un botoncito chiquito de 1,5 centímetros. Entonces, como voy a estar trabajando con un botoncito dentro de todo bien chiquito, quiero que tenga poco espacio alrededor. Y por eso elegí también que mi botonera tiene que tener también de ancho, ponerlo así, 2,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, en estos 2,5 centímetros yo voy a tener mis pequeños botones. ¿Estamos? Ahora, yo voy a comenzar a calcular y utilizar mi muestra 10 por 10 y vamos a comenzar a ver cuántos puntos tengo que montar. Ahora, recuerden por favor, aquí no estoy trabajando con
acortadas. Voy a hacer un truco para simular esas vueltas acortadas, pero no las voy a trabajar porque obviamente es nuestro primer directo, entonces vamos a esperar a ver si esto funciona o no. Primero que nada, ¿trajeron los materiales que les pedí, por favor? Por lo menos si alguna lo trajo. La idea aquí es que te dejamos en grupo, o sea que me vayan preguntando a medida que yo hago algo, ¿sí? Yo voy a arrancar con lo más sencillo, que es empezar con las cosas fáciles. ¿Qué sería lo más fácil? Primero que nada, voy a averiguar cuánto mide esta botonera y cuánto mide el elástico, porque yo lo voy a tener que estar utilizando en todos lados. Y después voy a averiguar, obviamente, cuántos puntos tengo que montar para el cuello. En mi caso, el cuello es un cuello básico. ¿Qué quiere decir? Voy a estar trabajando con un cuellito y este cuellito se va a superponer. O sea, se superpone y ahí es como yo voy a tener la botonera. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que tomar en cuenta que al contorno del cuello, después yo le voy a tener que sumar una medida de botonera. ¿Estamos? Por ese motivo, yo necesito también averiguar cuánto mide esta botonera, o sea, cuánto tengo que superponer. Vamos con lo fácil, que va a ser el elástico y también la botonera. Ahora, necesito por favor también la calculadora, entonces eso vamos a estar utilizando. Arranco por lo sencillo que es el elástico. El elástico lo voy a hacer en el cuello, en el puño, en la base. Entonces, como esto se repite por todos lados, lo voy a calcular al comienzo. ¿Cuánto dije que medía? 2.5 centímetros. Siempre con la muestra 10 por 10. Ahora, esto es altura. Y como es altura, me voy a... Quiero verificar a ver si están dando bien. Sí, está bien. Si a ustedes se llega a parar, por favor, y no escucharon algo, nuevamente vuélvanme y díganme, no se escuchó esto, repetí de nuevo. ¿Estamos? Entonces, yo voy a arrancar con el elástico y voy a decir, si 10 centímetros de medida equivalen a 42 hileras, porque esto es elástico en altura, ¿cuánto miden estos 2.5 centímetros? Siempre utilizo mi regla de 3 y voy a decir 2.5 centímetros por 42 hileras sobre 10 equivale a, perdón, ahí traigo mi calculadora que en realidad es mi teléfono. A ver si se ve o si tengo que calcular más brillo. Por ahí un poco más de brillo. Estoy casi al máximo, pero vamos a ver. 2.5 por 42 dividido 10 me va a dar a mí que yo voy a tener 10.5 hileras. Y como cae justo en 5, voy a tener que decidir si lo redondeo o si me quedo con la unidad. ¿Por qué? Cuando yo trabajo con decimales en el tejido, salvo en casos muy especiales, yo, si mi decimal pasa la medida de 5, redondeo, y si es inferior a 5, yo me voy a quedar con la unidad. Como acá cae clavado, 5, yo puedo decidir. ¿Y qué voy a decidir? Como quiero algo simple, no algo demasiado complejo, me voy a quedar directamente con 10 hileras. Total,
después lo voy a compensar con lo que sería la altura siguiente. Entonces digo, en este caso mi elástico por ahí no va a llegar exactamente a lo que serían 2,5 centímetros, pero seguramente va a tener 2,4, 2,42 centímetros. ¿Estamos? Que de todas maneras es muy parecido. Entonces, yo en mi elástico por todos lados, ya sea el cuello, ya sea el puño o la base, voy a estar trabajando 10 hileras. ¿Estamos hasta ahí? Aparte, me va a servir bastante en el caso de que, por ejemplo, yo tengo como aquí, a ver si se ve, tengo frente y tengo dorso de la prenda porque estoy trabajando con un suéter abierto. Si trabajo en círculo, yo la verdad tiendo a redondear también, pero es porque siempre estoy viendo el frente de mi tejido. Aparte aquí no lo quiero complicar demasiado, entonces me voy a quedar directamente con estas 10 hileras. ¿Estamos? Vamos con la botonera. La botonera es algo muy similar. Mi botonera curiosamente también son 2,5 centímetros, pero cuidado aquí, la botonera es en ancho. Como es en ancho, me voy a guiar por los puntos. Yo voy a tener, si 10 centímetros son 24 puntitos. ¿Cuántos son estos 2,5 centímetros? 2,5 centímetros por 24 puntos sobre 10. Vuelvo a traer aquí mi calculadora. Por favor, si se me marean con algo, me avisan. 2,5 centímetros del botón por 24 puntos dividido 10 me va a dar a mí justo 6 puntitos. Entonces mi botonera va a equivaler a 6 puntitos de ancho. ¿Estamos? ¿Ninguna duda con eso, por favor? ¿Por qué trabajé con uno con hileras y por qué trabajé con otro con puntos? Generalmente yo voy a leer los comentarios a medida que me aparezcan, pero recuerden que siempre hay un pequeño delay en el audio. Eso es simplemente para evitar que haya algún comentario con vínculos más que todo. ¿A qué me refiero yo con eso? No pueden poner ustedes por favor datos de contacto en comentario porque eso directamente lo elimina y lo borra. Por eso incluso también en el canal cuando me envían a mí datos o me envían contactos, mails, teléfonos, esos desgraciadamente yo no los puedo ver, directamente quedan eliminados, ¿sí? Lo más fácil si me quieren enviar algún contacto así es a través de nuestras redes sociales por mensaje privado, porque el mensaje privado no bloquea ese tipo de datos. ¿Bien? Entonces, como no bloquea ese tipo de datos, tranquilamente nosotros lo podemos ver y nos podemos comunicar ya de manera particular y de forma privada. Pero por comentario, por favor, siempre hay un delay o básicamente elimina directamente todos esos comentarios YouTube. Lo cual en cierta forma está bien porque ustedes jamás les tienen que dar sus datos privados a cualquier persona, ¿sí? Por ese motivo también no estamos trabajando nosotros a través de un programita que les pida a ustedes ningún dato personal. Aquí es enteramente a través de YouTube, nada más, ¿sí? Y cualquiera puede ingresar. Entonces, aquí yo voy a comenzar una vez que yo tengo esto con la medida del cuello. Ahora sí, voy a necesitar lo que sería mi cuello. ¿Por qué? Porque quiero saber cuántos puntos tengo que montar. Entonces, como quiero saber cuántos puntos tengo que montar, directamente voy con la medida de mi cuello, que son estos 28 centímetros. Aquí voy a estar trabajando nuevamente con la medida en puntos. Entonces digo, si 10 centímetros son puntos 24, ¿a cuánto equivale estos 28 centímetros?
28 centímetros por 24 puntos sobre 10. Por ahí esto lo hago medio rápido y automático, perdón. Si voy muy rápido me avisan y yo vuelvo hacia atrás. ¿Estamos? Voy a esperar un segundito. Déjenme ver por ahí algún comentario. Me preguntan si el próximo sábado sería la misma hora. La idea es que sí, a no ser que ocurra algún problema. ¿Sí? Porque el motivo fue básicamente de la encuesta es preguntar qué día ustedes tenían libre para poder hacer esta clase en directo o esta clase en vivo. Ya, lo ideal es que estemos todos conectados a la misma hora y si ocurre alguna consulta en especial, me lo aclaren por lo que sería el chat y directamente lo respondo yo en vivo. Pero, de todas maneras, todo esto va a quedar grabado. ¿Estamos? O sea, quédense tranquilos si un día ustedes no pueden ingresar, va a quedar grabado. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo único que se van a perder? Lo que nosotros vamos a estar tejiendo. Eso es lo único que se van a perder. Pero si ustedes tienen un tiempito libre en la semana, se van a poner a la par con nosotros porque van a rever, ¿no es cierto?, este capítulo. La única diferencia que se pierden es preguntarme alguna cosa, nada más. Eso es lo que ustedes se van a perder, nada más. Pero de todas maneras, lo ideal es terminar esta prenda los sábados a las 7 horas argentina. Sí, el cambio horario por ahí es medio difícil, eso lo tendrían que buscar ustedes, ¿sí? Porque es muy específico de todos. Entonces, yo aquí ya tengo mi cuello. Voy a sacar la medida. 28 centímetros por 24 puntos dividido 10. Me va a dar a mí 67.2 puntos. Entonces, aquí nuevamente vuelvo a caer en el decimal. Miro mi decimal. En este caso es inferior a 5, significa que yo me voy a quedar directamente con lo que serían 67 puntos. ¿Estamos? A ver, me preguntan, ¿este modelo es de peques tejidos? Ni idea qué será eso, perdona. No, lo inventé así, me gustó la puntada y lo apliqué así al azar. En Colombia me dicen que es a las 5. La verdad que por ahí un poquito temprano, seguramente el día sábado tienen actividades. Pero sí, nos vamos a quedar a la misma hora porque no sé cuánto tiempo tejeremos, ya estamos 40 minutos. Supongamos como mucho haremos 1 hora y media, 2 horas, dependiendo cuánto aguantan también ustedes tejiendo seguido. Eso es lo que quiero ver. Dependiendo cuánto aguanten ustedes tejiendo, podemos estar como 2 horas. Eso depende también de las manos y del tiempo que tengan ustedes. Recuerden que es sábado, por ahí eso complica un poco, pero los fines de semana ustedes lo dedican por ahí mucho a estar con su familia. Por eso les digo, esto puede quedar grabado lo más bien, ¿sí? Va a quedar grabado lo más bien y ustedes lo pueden rever las veces que ustedes quieran. Lo único que va a quedar diferente es que no me van a poder preguntar. Entonces, una vez que yo tengo esto, que es la medida del cuello, tengo que aplicar la distribución de puntos. Esta distribución de puntos, por este tipo de manga, yo voy a tener que trabajar con este tipo de gráfico, que es el gráfico de lo que sería la manga Raglan. Ahora, aquí yo voy a trabajar con una distribución de puntos y voy a dejar un punto de decoración. En realidad son puntos de decoración que me permiten a mí realizar los aumentos. A ver si se ven. Estos pequeños puntos de decoración me permiten hacer una separación entre las partes delantera, manga, espalda,
y hace que básicamente se vea un poquitito más atractivo y que la unión entre ambas no quede tan tensionada. Mientras más puntitos yo haga, o directamente mientras distintos tipos de puntos o decoraciones yo trabaje, esto se va a ver menos tensionado en la zona de la separación de puntos. Aquí yo trabajé algo muy simple porque es el primero que hacemos y también porque no había mostrado muchas variaciones en el canal. Pero la verdad que los siguientes suéteres que yo suba en el canal van a ser mucho más complejos en la parte de la decoración. Así que cuidado con eso. Por ahí yo me voy a dejar los suéteres más complejos para lo que serían nuestros videos más tradicionales. Y en los directos voy a tratar de trabajar algo muy sencillo porque no puedo ver lo que ustedes están haciendo. Entonces por ese motivo aquí voy a trabajar con algo muy simple que son 2 puntitos de decoración. 2 puntitos de decoración a cada lado. Recuerden, aquí voy a tener yo estos 67 puntitos. Quiero ver si tengo... Bueno, después cambio de color. Esto es hora argentina, arrancamos a las 7 nosotros, a las 19 horas sería. ...19 horas hora argentina. Entonces, una vez que yo tengo esto, voy a tomar la medida, que en mi caso son 67 puntos. Y a estos 67 puntos, siempre puntos acá, voy a tratar de poner la P, yo generalmente no lo pongo, pero le voy a restar esta decoración. Tengo 2, 4, 6 y 8. Y me voy a quedar con esa medida para distribuir. Quiero hacerlo acá con la calculadora para que ustedes lo vean todo. Quiero que vean que están todas las medidas ahí. Tomo los 67 puntos, a estos 67 puntos le voy a restar los 8 puntos que voy a tener yo de decoración. Me va a dar a mí 59 puntos. Y estos son los puntos que yo voy a distribuir. Voy a distribuir estos 59 puntitos que tengo acá. Técnicas para distribuir son muchas, ¿sí? Yo me voy a quedar con la más fácil, la que más he estado mostrando en el canal, que es la división en 3. Tomo la medida que tengo que distribuir y la divido en 3 y me va a dar a mí una medida con decimal. Entonces tomo estos 59, lo divido en 3 y me va a dar a mí 19.6, casi periódico. Entonces, aquí lo que voy a hacer es quedarme con la unidad para la espalda. ¿Por qué? Como yo voy a tener una delantera que se divide en 2, o básicamente tengo una delantera, lo voy a traer acá el suéter, donde yo tengo a la derecha un lado y a la izquierda otro, lo que suelo hacer es o compensar de alguna manera, y si no, directamente lo que yo hago es quedarme enteramente con la medida par aquí. Siendo justos, cuando yo tengo impar ambos lados, de todas maneras trabajo con el tema de impar, pero me fijo dónde va a ir la botonera, o dónde va el botón, y trato de agregar ese puntito impar a la parte superior de la botonera. Pero como eso es demasiado complejo y eso es algo que hago yo generalmente, se los voy a dejar más fácil y les voy a decir, la espalda me va a quedar impar, la delantera me va a quedar par, para que sea más fácil dividir en 2. A ver, voy a leer un poquito los comentarios. Denme un segundito. A ver. Me voy para abajo. Después sí, nosotros tenemos que agregar los puntitos de la botonera. Sí, tenemos que agregar los puntitos de la botonera. Por eso también estoy buscando tener una delantera fácil que me permita agregar esos puntos y que me quede compensado a ambos lados. ¿Por qué dividimos en 3? 3 es una medida de proporción del cuerpo humano, básicamente. Yo voy a tener, lo voy a hacer con rojo a ver si se ve. Uno de estos bloques para delantera
uno de los bloques para la espalda, medio punto para la manga, media medida para la manga. Entonces yo acá tendría 19 puntos de espalda, la mitad de 19 a cada lado, y obviamente voy a tener aquí abajo otra media, ¿sí? Y acá yo voy a aclarar un poquitito cómo hago eso, pero generalmente cuando nosotros tenemos la división en 3, voy a tener un punto en delantera y espalda y medio puntito en las mangas, y así compenso yo la distribución del cuerpo. Está la división en 3, la división en 6, la división en 8, que de hecho yo he hecho varios videos de eso detallados y ustedes los pueden encontrar todos en lo que serían nuestras listas de reproducción. En las listas de reproducción, por favor, están todos los videos ordenados, o sea, ordenados en carpetitas que me muestran a mí todo el suéter por completo. O sea, no hace falta que ustedes vayan un video a la vez. Eligen la lista de reproducción, arranca desde el video 1 y va continuado mostrando toda la serie de videos. O sea, te muestra todo el tutorial completo. Es más, hay también listas de reproducción de montado de puntos, listas de reproducción también que muestran cómo realizar aumentos, cómo realizar ojales, cómo aplicar lentejuelas y lógicamente cómo trabajar y calcular las vueltas acortadas, ¿sí? Entonces, yo aquí me voy a quedar enteramente con lo que sería esta medida, división en 3, y voy a tomar todo, voy a tomar los 59 puntos. Y le voy a decir 59 puntos menos los 19, que va a ser mi espalda. Y si vuelvo a aplicar 19 de delantera, van a ver que voy a tener aquí 21 puntitos para trabajar las mangas. Si yo divido esto en 2, voy a tener una medida con decimal. A ver si se ve esto. No puedo poner 10 puntos, 5 en cada manga. Tengo que poner sí o sí una cantidad de puntos total. No puedo tener este decimal. Entonces lo que yo hago es aprovechar este decimal que tengo aquí y llevarlo a una ubicación diferente. ¿Dónde lo voy a poner? Aquí, en la parte de la delantera, porque también como tengo que dividir este suéter en 2, en vez de tener 19 puntos, que voy a tener una medida impar, me quedo con 20 puntitos para tener 10 y 10 a cada lado. Entonces, ahí voy a tener 19 puntitos en la espalda, 10 puntos en manga, 10 puntos en manga, y voy a tener después 20 puntos en la delantera. Pero después, si obviamente yo esto lo divido, voy a tener 10 y 10 puntitos, ¿sí? Ahora, fíjense que acá en ningún momento yo he puesto la botonera, simplemente es la distribución de puntos y nada más. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces, primero que nada, antes que todo eso, voy a verificar si esto está bien. Yo tengo que sumar todo esto y nuevamente me tiene que dar a mí 67 puntos. Si no me da 67 puntos, obviamente tengo algún error. ¿Se entiende? Entonces tengo 20 puntos de delantera, más 10 de manga, más 19 de espalda, más 10 de manga, más la decoración, 2, 4, 6 y 8. Y vuelvo a tener mis 67 puntos. ¿Estamos? Entonces, como vuelvo a tener mis 67 puntos, ahí recién puedo continuar. ¿Y qué es lo que yo tengo que ver primero? Primero que nada, yo voy a tener que agregar aquí mi botonera. Pero como les dije más arriba, esta botonera va superpuesta. O sea, yo tengo acá una parte, acá tengo otra. Entonces lo que se está superponiendo así es una sola medida de botonera. ¿Se entiende hasta acá? Estoy superponiendo una sola medida de botonera. No hay ninguna duda hasta acá, ¿no? Por ahí cuando para un segundito, uno es para tomar agua y dos para mirar a ver si hay algún comentario. A ver. Bien,
Entonces, como yo ya tengo mi medida básica, vamos a agregar la botonera. Pero aparte, quiero agregar algo más. Generalmente las botoneras tienden a ser un poquitito débiles, o sea, se tienden a vencer con el uso. No sé si alguna vez a ustedes les pasó. Wow, para un segundo que me aparecieron un montón de comentarios. ¿Qué pasó? ¿Se me bloqueó acá o se me cayó internet? ¿Está usando? No sé, acá me sale está todo bien. ¿Se cortó en algún momento, por favor? A ver. Si no hubiera un sobrante en las mangas, se agrega un punto al frente. Eso depende, en realidad depende mucho de lo que decidan hacer. Yo generalmente trabajo con la misma cantidad de puntos, pero para principiantes yo siempre intento compensar, ¿sí? Pero yo generalmente trabajo enteramente con la cantidad de puntos que me da la medida. No tiendo a moverla a no ser casos excepcionales. Bien, entonces, como las botoneras es algo que siempre se tiende a vencer o básicamente dañar con el uso de poner y sacar el botón, yo lo que tiendo a hacer también es agregar algo especial. Algo que por ahí no agrego siempre, salvo en ocasiones especiales, y generalmente son con los cardigans. Yo esto no lo había mostrado mucho al principio, pero después lo dije, lo voy a tener que mostrar porque lo utilizo mucho y también le deja un acabado muy bonito. No es necesario esto hacerlo desde el primer momento. Esto se puede agregar después de tejer todo el suéter por completo, porque esto también requiere que yo calcule este efecto especial, que es una especie de borde gordito en lo que sería mi lateral, y esto aparece en ambos lados. A ver si se nota ahí, lo voy a tratar de levantar un poco. Este borde gordito que aparece en la botonera de ambos lados es lo que se conoce como un I-cord o un cordoncito. Hay distintos tipos de I-cord. Yo generalmente trabajo uno de 2 puntos, de 3 puntos o 4, dependiendo del efecto que yo quiera generar. ¿Cuál es el más común? El de 3 puntos. Pero en realidad yo varío esto en relación al grosor del material. Mientras más puntos yo trabaje, más gordo se va a ver el borde, o sea, más grueso va a ser este bordecito. Y la verdad es que cuando uno tiene un suétercito por ahí, no quiere algo que sobresalga, a no ser que sea un caso en particular. ¿Por qué trabajo yo con este cordoncito? Uno, para darle mayor resistencia a la botonera cada vez que la persona cierra o abra los botones. Dos, por el caso de que por ahí lo que se vence también es el ojal. El ojal generalmente no solamente se lo perfora el tejido, sino que también se le da un pespunte con lo que sería hilo de coser para que sea más resistente. No todo mundo hace eso, entonces, para evitar que se venza y se me mueva el botoncito, le pongo esta pequeña traba del cordoncito. O sea que cuando el botón empieza a bailar, choca con el cordón y lo mantiene en su posición. No es necesario aplicar esto, nuevamente les digo, es un gusto personal. Entonces, la persona que quiera trabajar directamente el suéter sin este borde de seguridad, lo puede hacer directamente desde el contorno del cuello y la botonera. Pero en mi caso, yo siempre le hago un pequeño cordón de seguridad para que me bloquee el botón y tenga mayor resistencia y esto dure mucho más al lavar la prenda. Todo, por favor, son gustos personales, ¿estamos? Y a mí me gusta mucho, básicamente porque le deja un acabado dentro de todo muy lindo, ¿sí? Entonces, yo, aparte de agregarle la botonera, le voy a agregar este pequeño cordoncito. Este pequeño I-cord requiere 2 puntos a cada lado.
De hecho, este cordoncito, si ustedes se fijan, yo lo voy a mostrar en videos aparte para que ustedes lo vean cómo queda. Es muy atractivo visualmente también si ustedes lo trabajan con otro color. No sé si por ahí les suena, no debería decir marcas, pero lo voy a decir igual. Los suéteres de dama de Chanel les suenan, que son generalmente, bueno, el más conocido es el rosa con el borde negro, pero también puedo aplicarlo eso después. Entonces puedo tener un suéter básico común de un solo color y le tejo este pequeño I-cord alrededor de otro color y queda realmente muy atractivo visualmente. Queda muy bonito y le deja un acabado muy lindo. Es más, no hace falta que lo trabaje de la manera en la que lo estoy mostrando yo. Yo también suelo hacer mucho, me encantan las prendas japonesas, lo admito, me encantan los patrones de tejidos japoneses y chinos orientales, me fascinan. Entonces por ese motivo yo trato de utilizar o imitar alguna de esas cosas que veo no tanto en tejido sino en costura. Los drapeados, todo ese tipo de cosas trato de convertirlos a lo que serían los tejidos. Sí, hay que hacer mucho cálculo, pero la verdad es que dejan acabados realmente muy bonitos. Y a mí me fascina jugar mucho también con los colores y con las puntadas. Está bien que por ahí a la distancia uno eso no lo puede mostrar, pero voy a hacer pequeños segmentos cortos donde muestre estos acabados que son realmente muy lindos. El cordoncito es básicamente algo muy similar a lo que hago yo con el borde gordito del cuello. Para evitar poner una cinta para que no se me venza el cuello, yo hago este borde gordito. Entonces exactamente lo mismo es aquí el I-cord del lateral. Evito tener que reforzar esto con un cordón interno o con un elástico. Le pongo un pequeño I-cord a medida que lo tejo y si no lo hago después. Pero si lo tengo que hacer después, ¿por qué hacerlo del mismo color? Lo voy a cambiar para que el suéter quede mucho más atractivo. ¿Estamos? Entonces, vuelvo aquí con mi gráfico. Aquí yo tengo que agregar, primero que nada, a la parte delantera, me voy a traer la delantera, si no aquí, porque en realidad el resto no tiene modificación. Me traigo la delantera. Voy a traer aquí la delantera, voy a hacer de cuenta que acá tengo mis dos puntos. Esta es mi delantera, que yo aquí tenía 20 puntos. Quiero ver si se me trabó de nuevo, por ahí se me traba, parece el audio, no sé bien por qué. Estoy tratando de revisar si es mi conexión a internet, pero la verdad que veo mi modem bastante bien. No debería de ser eso. Entonces, yo a la parte de los 20 puntos que ya tengo en mi delantera, le voy a tener que sumar la botonera, que eran estos 6 puntitos. Vamos a poner acá 6 puntos, botonera. Más también lo que serían los pequeños puntos de I-cord, que yo les dije, tengo 2 puntitos a cada lado. Entonces son 4 puntitos más del I-cord. ¿Estamos? 4 puntos más del I-cord. Vamos a poner acá el cordón. Y esta en realidad va a ser mi delantera. No solamente los puntos que yo tengo, la botonera, que era algo que tenía que agregar, y el cordón este especial que le voy a poner aparte. Si ustedes no quieren poner el cordoncito, se quedan solamente con lo que es la medida que voy a tener yo en la parte delantera más la botonera. Entonces, yo aquí voy a tener los 20 puntos más 6 puntos de la botonera más 4 puntos del I-cord. Voy a tener yo aquí 30 puntitos. Pero si yo esto lo divido en 2, yo voy a tener 15 puntitos a cada lado. O sea que aquí yo tengo 15, aquí yo tengo 15. Pero yo siempre tengo que recordar algo. Voy a tener 2 puntos de I-cord, esto lo tengo que tomar en consideración, así. 2 puntos de I-cord, la botonera, a ver si se ve.
Vamos a hacerla así para que se entienda que esta es botonera. Y después obviamente voy a tener los puntos de mi tejido, ¿no es cierto? A ver ahí, esperen un segundito. Entonces, para que se entienda acá, yo voy a tener botones o ojales dependiendo del modelo que ustedes elijan. Botones o ojales dependiendo si es para hombre, si es para mujer. Por eso yo les digo botonera, por favor. Ustedes mueven el botón donde deseen hacer la prenda. Yo voy a tener aquí los 15 puntos, menos 2 puntos del I-cord, me va a dar a mí 13, menos los 6 puntos que voy a dejar para el ojal o la botonera, como ustedes quieran, voy a tener 7. Entonces, esto se va a ver así visualmente. Yo lo voy a mostrar acá. El quiebre del suéter, los 2 puntos del I-cord, la botonera 6 puntos, y aquí yo voy a tener estos 7. Los tengo que sumar a todos. 7 más 6 más 2. Me tienen que dar los 15 que yo necesito a cada lado. 15 a cada lado. ¿Estamos? Y cuando yo tenga esto, yo voy a saber realmente cuántos puntos tengo que montar. Acá me estoy quedando corta, así que lo voy a hacer medio chiquito acá. Mi botonera cambió y esto lo voy a poner en rojo. Con todo lo que yo he agregado, esto me cambió la cantidad de puntos que voy a tener en delantera. Las mangas siguen igual, siguen siendo 10 puntos a cada lado. La espalda sigue siendo igual, siguen siendo 19 puntos. Las decoraciones de los aumentos de las sisas siguen siendo iguales, siguen siendo 2 puntos a cada lado. Lo único que realmente ha cambiado es la parte delantera. ¿Y cuánto mide ahora mi parte delantera? Mi parte delantera mide 30 puntitos. ¿Estamos? Entonces yo aquí voy a agregar estos 30 puntos, que es lo de la parte delantera. Y ahora voy a sumar nuevamente, porque yo ya tengo la medida final. Entonces, voy a tener 30 puntos de la delantera, más 10 puntos de la manga, más 19 puntos de espalda, más 10 puntos de la manga, más los 2, 4, 6 y 8 de decoración. Y mi cantidad de puntos va a cambiar y ahora yo voy a tener que montar 77 puntos. ¿Por qué? Por el agregado que yo hice acá. Entonces, cuando yo monte mis puntos, voy a poner montar 77 puntitos. Esos son los que yo voy a tener que montar agregando de botonera o de ojal, como ustedes le quieran decir, porque depende para dónde va. En mi caso era un suéter para hombre, por eso voy a tener mis botones del lado derecho. Si ustedes quieren trabajar los botones para una mujer, recuerden ponerlos del lado contrario. ¿Bien? Entonces, vamos a montar nuestros puntos. Yo ya tengo mi lana y mis agujas. Recuerden, eran 77 puntos. Y una vez que yo termine de montar, voy a tener que trabajar de elástico en altura 10 hileras. Saco esto. Traigo mis agujas. Recuerden, eran agujas número 3 milímetros. Yo aquí subí medio puntito en realidad para que ustedes lo puedan ver. Confírmenme por favor si este grosor se ve. Debería de verse un poquitito más. Este va a ser el grosor de lana que voy a estar trabajando, que fue la que yo pedí. Son aproximadamente 2 milímetros de grosor.
Pero recuerden, dependiendo la calidad, esto puede que a medida que yo vaya tejiendo se me vaya estirando un poquitito. ¿Sí? Montados que nosotros podemos utilizar. El tradicional, el de un solo punto. Yo voy a utilizar el de un solo punto en realidad y voy a montar de manera sencilla. Ahora, ¿podría utilizar yo un montado de puntos elastizado? Sí, puedo utilizar un falso montaje tubular. De hecho, yo aquí lo hice más grueso a propósito para que ustedes puedan ver otra forma de hacer este montaje tubular falso, que es retorciendo el punto derecho. Aquí yo hice más hileras especiales a propósito para que ustedes vean mucho más grande el tubito, que es bastante similar al que yo tengo en la parte de los puños y en la parte inferior. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo aquí voy a trabajar con este falso montaje tubular, pero en realidad lo voy a estar trabajando como si fuera una sola hebra. Arranco con lo que sería un nudo corredizo. Entonces yo voy a arrancar poniendo mi hilo uno encima del otro. Veo una pequeña E. El hilo va por debajo. A todo esto no pregunté si se entendió perfectamente la explicación. Detallito, ¿no? ¿Se entendió por favor todo lo que expliqué de dónde saqué todas las medidas? Si no, tengo que volver hacia atrás. No sé si hay mucho delay, pero yo asumo que más o menos puse para que se me viera casi en el momento. Bueno, yo tengo que sí, entonces arranco con mi nudo corredizo. Un hilo encima del otro, veo una pequeña E. Hilo va por debajo y por adentro de la E y tiro. Ahí tengo mi nudito corredizo, al cual le hice una colita larga a propósito. A ver si se ve. Este. Entonces, ahí voy a utilizar mi aguja. En este caso hice medio puntito más para que ustedes lo puedan ver. ¿Se nota ahí, por favor, la aguja? Entonces, de acá voy a sacar el resto de los puntos, que eran 77. Entonces, traigo mi aguja del otro lado. Yo aquí voy a estar trabajando en realidad con lo que sería un montaje simple. Ajusto siempre la tensión. Y lo que voy a hacer es montar el resto de los puntos. Esto equivale a un punto. Entonces me voy a meter con mi aguja del lado derecho hacia adentro de la puntada, a ver si se ve, de este nudo, en realidad de este nudo corredizo. Hago una pequeña lazada sobre la aguja, a ver si se nota, y lo saco. Dejo que corra mi hilo y lo voy a reacomodar con mi aguja izquierda. Y ahí tengo otro puntito más. Ahí tengo dos. Entonces, repitiendo esto una y otra vez, es como yo voy a tener estos 77 puntos. Entonces tengo 2, me vuelvo a meter, lazada encima de la aguja, dejo que corra por adentro, reacomodo. Tengo 3, vuelvo a hacer lo mismo. A ver si se nota ahí, quiero acomodar que se vea el hueco. Y acomodo. Y así voy teniendo, a ver si se nota acá cada uno de los puntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces así voy a traer los 77. ¿Qué es lo que me va a hacer en realidad? Un borde que parece muy similar a una cadena invertida. En realidad van a ver que después yo lo voy a convertir en otra cosa. Entonces, una
Una vez que nosotros aprendimos esto, necesito 77 de estas. Acá tengo 4. Voy a hacer el resto. 5. Voy a tratar de hacerlo más lento para que lo puedan ver. 6. 7. 8. 9. Por favor, si algo no se ve, me avisan. A todo esto me quedo callada en realidad para no bloquear a las personas que están contando. Por ese motivo me quedo callada. Así que si ustedes están contando no los voy a marear. Ups, me trabé acá. ¿Más lento? Sí, perdón. A ver. O sea, yo me meto dentro del último punto, hago una lazada, saco esta lazada por adentro del punto, tiro, giro y reacomodo en mi aguja izquierda y vuelvo a ajustar. ¿Sí? Luego de nuevo. Ajusto la tensión, me meto en el último punto, hago una lazada, paso esto por adentro de este punto, tiro, dejo que corra, giro mi mano derecha y lo reacomodo en la aguja izquierda. Y así avanzo. Así poco a poco me voy agregando cada vez más puntitos. ¿Se ve ahí? ¿Se entendió ahí? Ahí lo voy haciendo un poco más lento ahora. Así pueden verlo.
A ver si se ve ahí más lento. A ver acá. Vamos a contar a ver si ya está. ¿Ustedes tienen los puntos, por favor? Recuerden que acá en realidad yo voy a ir tejiendo y yo por ahí tejo un poco más lento. Pero si ustedes consideran que no es lo suficientemente lento, por favor, escríbanme. Recuerden que el único contacto que nosotros tenemos es el chat. Ustedes me escriben y me dicen, anda más lento, ¿sí? Entonces acá vamos a ver si tenemos la cantidad de puntos. Yo tengo acá los 77 puntos. Si nadie está contando, voy a contar por si acaso, perdón, pero siempre tienen que verificar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 y 77 puntitos. Aquí yo ya tengo mis 77 puntos. Confirmen por favor si ustedes también los tienen. Una vez que nosotros tenemos estos 77 puntos, yo voy a decidir si hacemos este pequeño cordón o básicamente este falso montaje tubular en la parte superior. Hay varias formas de hacerlo. Aquí yo lo voy a hacer de manera sencilla, pero en realidad va a depender mucho de lo que ustedes me digan. ¿Hacemos este borde, sí o no? Porque acá vamos a dar elección. Este borde es un poquitito más complicado, no les voy a mentir. Es simple, pero de todas maneras van a tener que repetir la misma acción y por ahí van a tener que torcer un poquitito los puntos. No es complicado en realidad, pero depende de la paciencia que ustedes tengan. Entonces, ¿hacemos este borde, sí o no? El comienzo, dentro de todo, es exactamente igual. Voy a tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Aquí la cosa está en una sola parte, en el I-cord. El I-cord, sobre todo, este pequeño I-cord de dos puntitos, este pequeño I-cord que yo tengo acá, se repite siempre en los dos lados de la misma manera. Yo voy a tener dos puntos ahí, el primero y el segundo, y voy a tener que trabajar esto de una manera especial. El primer punto va a simular que es un revés, el segundo punto va a ser un derecho. Eso es lo único que yo tengo que recordarle al cord. El primero es un revés, el segundo es un derecho. Y esto no tiene nada que ver en realidad con el borde gordito, pero yo, como lo primero que tengo y como lo primero que voy a ver y voy a tener que tejer es este I-cord, siempre tengo que recordar eso.
tengo un revés, tengo un derecho. Ahora, se va a tejer solo un punto acá. El revés siempre va a pasar sin tejer y el que se teje siempre es el derecho. Sin importar en qué hilera yo esté y sin importar también si estoy en el frente o básicamente en el inicio de mi tejido o el final de mi tejido. Entonces, como aquí aplico yo el I-cord en ambos lados, tengo que hacer eso dos veces. Al comienzo y al final. ¿Estamos? Entonces, yo voy a arrancar primero con el I-cord. Entonces, primer punto un revés, segundo punto un derecho. Entonces, aquí yo simulo que este primer punto es un revés, hilo va hacia adelante, muy importante por favor. Hilo siempre va hacia adelante cuando yo trabajo revés, hilo va hacia atrás cuando tengo derecho. Eso por ahí no lo he explicado mucho, pero por ahí uno da que algunas cosas uno técnicamente ya las sabe. Si ustedes hay algunas cosas que sepan, por favor comenten, porque en realidad este es el momento para preguntarme, ¿sí? Porque acá directamente ustedes me pueden escribir y yo puedo ver que tengo que también mostrar de manera separada en el canal. Entonces, hilo va hacia adelante, primer punto, que es este, pasa sin tejer hacia mi aguja derecha, hilo va hacia atrás, el segundo punto yo dije que es derecho y que se tejía, entonces lo tejo. Para un segundito. El video queda guardado, sí, siempre va a quedar guardado esta clase. Siempre queda guardado los videos estos. Creo que queda en la lista de reproducción en la parte que dice videos en directo. O sea, voy a ver si también lo puedo copiar o lo puedo mover a una carpetita especial para que quede la clase número 1 de directo. Pero siempre van a quedar todos guardados, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo mi I-cord de este lado, obviamente lo voy a tener que hacer del otro lado. Voy a seguir tejiendo simulando que tengo elástico simple. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Entonces aquí voy a hacer eso. Tejo un derecho, tejo un revés. Todo de manera normal, por favor. Tejo un derecho, tejo un revés. Acá es muy repetitivo y en realidad esto de momento podríamos decir no es tan importante. ¿Qué es lo importante? El inicio y el final de mi tejido. Entonces, aquí simplemente voy repitiendo eso. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Paro cuando yo llegue 2 puntos antes del final. ¿Estamos? Ahora, por favor, vean cómo está aquí mi inicio de tejido. No es el borde que yo les he mostrado a ustedes, ¿sí? No es ese borde. Yo después lo voy a convertir. Sí, esto tranquilamente se puede tejer con agujas rectas. De hecho, acá estoy tejiendo como si fueran agujas rectas. Acá no estoy, voy a trabajar una prenda abierta. La única dificultad que voy a tener y básicamente donde voy a parar va a ser cuando les diga cómo hacemos las mangas. Ahí podemos tejerlas como si fueran agujas rectas o agujas sueltas o como circulares. Eso lo vamos a preguntar y lo vamos a ver un poco más adelante. Tengo mi último punto derecho y sigo haciendo elástico simple. En realidad yo quiero ir para el otro lado. Quiero parar 2 puntos antes del final para hacer mi otro I-cord. A ver si no me pierdo ninguna pregunta. Muy importante eso. No sé ni qué hora es, pero a ver. Yo de todas maneras iba a tejer más tarde, o sea que esta podría ser mi opción diaria, podríamos decir. Siempre tejo un poco un día. Sé que esto de todas maneras no reemplaza la clase online, porque la clase online es particular y yo puedo ver lo que ustedes están tejiendo. Las clases que damos son diferentes, pero es muy difícil hacer una clase verdadera online para mucha gente y que yo pueda ver a la distancia lo que están tejiendo. Por ese motivo me pareció mucho más fácil esto, que es una sesión en directo donde ustedes me pueden hacer
clases particulares que damos online, yo tengo que ver lo que está tejiendo cada una, ¿sí? En esa parte, perdonen, pero no se puede hacer a través de esto, ¿sí? Ustedes me dicen si voy muy lento o voy muy rápido. Lento, ¿sí? Siempre trato de ir lento. También todo depende mucho de lo que sería la conexión a internet. A ver, siempre voy a revisar un poco la conexión. Yo miro lo que me sale a mí la pantalla y me dice conexión excelente, o sea que yo me guío por eso. Sí, dice eso. Por ahí lo único es que me quedo medio ciega cuando miro las luces, pero el resto, todo bien. Yo aquí me estoy acercando al otro lado. Recuerden, lo único que hago es tejer como si fuera un elástico simple. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Quiero llegar y quiero parar en realidad a los dos puntos antes de llegar al final. Van a ver que acá nuevamente me voy a chocar con un derecho y paro ahí en dos puntos. Yo dije, el I-cord, que es al final y al inicio, son exactamente iguales. Y trabajo en este caso con dos puntos. Al trabajar con dos puntos, yo siempre voy a tener un revés y un derecho. Un revés y un derecho. Lo importante es que hago con esos dos puntos para el I-cord. Primer punto, que es un revés, pasa sin tejer. El punto que es el derecho siempre lo voy a tejer sin importar en qué manera yo esté. Entonces el primer punto que me aparece es un revés, hilo va hacia adelante, punto pasa sin tejer. Último punto es el derecho, hilo va hacia atrás, lo tengo que tejer. Este I-cord le da un refuerzo a los bordes y al principio no lo van a ver. Tienen que esperar unas cuantas hileras para que esto se vea muchísimo más, ¿sí? Giro. Aquí la cosa cambia, no tanto en el primero y el final, va a cambiar en la parte central. Y eso es lo que a mí me interesa porque ahí tengo que convertirlo en lo que sería este tubito que yo exageré mucho aquí para que ustedes lo puedan ver y lo puedan entender. Esto inicia de esta manera, pero después lo voy a cambiar. ¿Estamos? Entonces, aquí voy a respetar primero el I-cord y después yo lo voy a cambiar. Entonces, ajusto siempre la tensión, revés, hilo va hacia adelante, punto pasa sin tejer. Siguiente punto era un derecho, hilo va hacia atrás, lo tejo. Eso lo respeto siempre, sin importar en qué hilera yo me encuentre y si estoy en el inicio del final. Esto es I-cord, esto no tiene nada que ver, por favor, ¿sí? De ahora en más la cosa cambia, porque yo quiero hacer este borde gordito que necesito en el inicio. O sea, quiero hacer este falso montaje tubular. Y acá yo voy a tener una acción diferente cuando vea un revés y cuando vea un derecho. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando yo vea un revés, hilo va hacia adelante, punto pasa sin tejer. Estoy en borde gordito. Cuando vea el derecho, el hilo va hacia atrás. ¿Y qué es en realidad lo que cambia? ¿Cómo voy a tomar el punto? Para convertir esto y sacarle este borde, a ver, no sé si se ve el borde. Quiero mostrarlo ahí. Quiero esconder este borde de inicio. Este borde que yo veo al inicio. Lo quiero sacar, no me gusta. Entonces, para hacer eso, voy a tener que tomar el punto derecho desde atrás. Pero lo voy a tomar cruzado. ¿Qué sería? Voy con mi aguja por detrás. A ver si se ve. Voy con mi aguja por detrás. Tomo el punto. A ver si se ve que lo tomo por detrás.
lo saco y lo giro. Lo estoy retorciendo en realidad, vamos a aclarar ese detalle. Lo que estoy haciendo ahí en realidad es retorcer el punto para esconder este inicio. Y una vez que yo lo giré y lo retorcí, ahí recién lo tejo. Y ahí lo que hice en realidad es esconder este borde que me queda ahí bastante medio, en realidad no está deformado, pero está como demasiado plano. Eso es lo que a mí no me gusta. Yo quiero un borde gordito, entonces por ese motivo yo lo cambio. Entonces, vuelvo a hacerlo de nuevo. Cuando hay un revés, hilo va hacia adelante, punto, pasa sin tejer. La cosa cambia cuando está el derecho. Hilo va hacia atrás. A ver, me voy a alejar un poquitito, así lo ven. Tengo que tomar el punto para atrás y retorcerlo, básicamente. La aguja va por detrás, a ver si se ve como giro. Y tomo el punto por atrás. A ver, no sé cómo girar esto para que ustedes lo vean. Lo saco y lo giro retorciéndolo. Es como si yo lo girara y lo retorciera escondiendo el borde. Y a ver si puedo acercar un poco más. Denme un segundo. Y obviamente lo toco. A ver, vamos a ver. Se acerco más la cámara. Momento. Rayos. Perdón, no debería haber dicho eso. No me deja. A ver. Tendría que haber practicado esto de hacer zoom. Lo puedo hacer si no estoy en sesión. A ver acá. Zoom, 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 zoom. No, no me deja hacerlo. Es un derecho retorcido, sí, curiosamente es un derecho retorcido, pero de otra manera. No lo estoy girando sobre sí mismo, sino que lo estoy girando de manera espacial, podríamos decir. No me deja, después me voy a fijar de cuando estemos justo haciendo esto de subir muchísimo más el zoom. Yo en realidad me fijé en el zoom cuando yo escribía, no me fijé en el zoom cuando voy a estar tejiendo. Entonces por ese motivo por ahí esta no se va a ver bien. Voy a tratar de acercarme lo más que puedo ahora, pero para la próxima clase después yo voy a ajustar eso. Entonces cuando hay revés, hilo adelante, punto, pasa sin tejer. Derecho es el problema. Yo tengo que girar hacia atrás y tomarlo por atrás. A ver si se ve ahí. Lo tomo por atrás, lo giro, lo acomodo si hace falta y lo tejo. Esto es lo que me está generando este borde gordito abajo. Y esto lo repito una y otra vez, una y otra vez. Entonces, en realidad no es complicado. Solo requiere que ustedes tomen el punto desde atrás y lo retuerzan sobre sí mismo. Nada más. Ahí me ahorro en realidad el tema de calcular la cantidad de hilo que voy a tener al inicio. Porque hacer este montaje, en realidad este falso montaje tubular, es dentro de todo muy sencillo. Hay muchísimas formas y de hecho en el canal yo he mostrado muchas. Esta no le he mostrado tanto porque en realidad es muy común. Pero si ustedes quieren lo puedo mostrar en un video aparte y dejarlo con un zoom mucho más alto. Eso puedo hacer. Dejarlo con un zoom muy alto para que ustedes lo puedan ver.
¿Cómo me dicen ahí? Acercar la imagen ando con los dedos. A ver. Vamos a ver. Esto en realidad es así. El revés pasa sin tejer. El derecho lo tomo. A ver, suelto acá a ver si se nota esto más. El derecho lo tomo desde atrás. Lo giro sobre sí mismo. Y lo vuelvo a ubicar. No estoy en celular, aclaro ese detalle. No estoy yo en celular, estoy con una cámara grande. No estoy en celular. A ver. Déjeme ver si no puede ser. A ver. Voy a probar. Tendría que probarlo. Desgraciadamente no lo probé antes. Pero no estoy yo en celular, así que esa opción no la tengo. Por lo menos porque no estoy en celular, podríamos decir. Al no estar en celular no puedo hacer esa opción. Tengo una cámara ubicada en la parte superior de una mesa, podríamos decir. Podría haber de hacerlo en celular, solo que desde el celular no puedo leer los comentarios. Ese es el problema. Ahí no voy a poder leer ningún comentario, porque no me da la vista en realidad. Uso anteojos. Bueno, vamos a repetir acá lo más cerca que puedo. Entonces, acá, revés, hilo delante, punto, pasa sin tejer. Derecho, el hilo va hacia atrás. Lo importante es cómo lo tomo. Por atrás, lo giro. Toda la clase queda grabada, ¿eh? Toda la clase queda grabada. Y lo tejo. Lo trato de hacer lo más lento que puedo. Aclaro ese. Trato de hacerlo lo más lento que puedo. Me alegra que puedan hacer zoom. Si ustedes pueden, porfa, me ayuden con eso. Les voy a agradecer. Si ustedes pueden hacer zoom, mejor. Yo voy a tratar de quedarme lo más quietita que pueda acá, para que hagan zoom en la misma zona. A ver si se ve. El derecho lo tomo desde atrás, lo giro y lo acomodo. Y ahí lo tejo. Esta primera hilera, vamos a aclarar algo. Esta primera hilera es la única molesta. Pero miren cómo se transforma. O sea, yo acá tengo un borde más redondeado y acá tengo un borde plano. No sé si se ve la diferencia. Lo que hago en realidad es cambiar el tipo de borde, ¿sí? A un borde diferente. Y esto funciona en realidad para elástico simple o para elástico doble. Ya en la siguiente hilera yo voy a tener que elegir qué tipo de elástico hago, o simple o doble. En mi caso yo voy a quedar con el simple, que sería un derecho y un revés, pero ustedes pueden elegir si desean modificar este patrón en realidad. Lo único que acá es retorcer el punto derecho. Voy por atrás, lo tomo, lo traigo girándolo sobre sí mismo, lo acomodo y lo vuelvo a tejer. Esa es la única diferencia. ¿Cómo hago yo el punto derecho? Lo tomo por atrás. Así me evito el tener que calcular, podemos decir, la cantidad de lana que vamos a utilizar.
Yo lo he hecho en el canal también mostrando cómo calcular envolviendo, ¿no es cierto?, la lana. Solo que acá hay que variar un poquitito más para que ustedes vean que no es la única opción para hacerlo. No es la única opción para hacer esto, ¿sí? El derecho es el que tomo por atrás, lo giro, lo traigo, lo tejo. Y así, a ver si se nota ahí, trato de leer también los comentarios. Así es como poco a poco nosotros vamos a tener este efecto de este borde gordito. De todas maneras, aquí todavía está muy chiquito el borde gordito, ¿sí? Está muy chiquito todavía este borde. Entonces, sigo repitiendo lo mismo. Cuando veo un derecho, lo giro sobre sí mismo y lo tejo. Voy escondiendo en realidad el borde original. Vamos a aclarar ese detalle. No estoy haciendo tampoco gran cosa. Estoy escondiendo el otro borde que tengo aquí. ¿Sale un poquitito esto? Por favor, si no, lo paro aquí y hacemos un borde común. Por ahí, esta sería la única complejidad que traje el día de hoy. El resto va a ser mucho más rápido. La única complejidad es esto y podríamos decir el agregado del pequeño I-cord, que en realidad queda muy lindo, le da un refuerzo extra a los tejidos y hace que se vean mucho más profesionales. A mí en realidad siempre me ha gustado competir con la máquina de tejer. Y si se puede hacer en máquina, ¿por qué no se puede hacer exactamente lo mismo por serie a mano? Se puede. Gastando exactamente el mismo material y gastando lógicamente acá, teniendo un acabado muy lindo. ¿Sale esto un poco? Yo estoy tratando de quedarme quietita y hacerlo lento. A ver si ustedes pueden hacer zoom. Quietita en lo que puedo, ¿no es cierto? Lo único que cambia acá es el punto derecho, que lo tomo desde atrás y lo giro sobre sí mismo. En realidad esto es muy repetitivo y si ustedes lo practican 2, 3, 4, no sé, por ahí depende de qué tanto lo puedan ver y la atención que ustedes tengan al trabajar. eh, Esto sale, ¿sí? Es cuestión de práctica, nada más. Al principio puede costar, pero después uno se acostumbra y puede avanzar mucho más rápido. Yo igual trato de hacerlo lento, pero esto es muy repetitivo y una vez que sale no se lo olvidan más. Igual que la puntada. La puntada van a ver que traje una puntada muy sencilla. La idea era eso, trabajar una puntada sencilla, pero que de todas maneras sea muy atractiva. Yo acá la repetí una o dos veces seguidas, pero si ustedes la repiten a lo largo de todo el suéter, van a ver que queda muy linda también. Es muy atractiva y fácil. Bueno, yo estoy llegando ya casi al final. Lo voy a hacer mucho más lento para que lo vean. Y vuelvo a repetir lo mismo. A ver si se ve la diferencia entre un borde y el otro. Ya me está quedando muy poquito. Entonces, tengo dos puntitos, el revés y el derecho. El revés pasa sin tejer, pero el movimiento del hilo siempre se respeta. Derecho, hilo va hacia atrás. No lo tomo de manera normal. Lo tengo que tomar desde atrás, retorciéndolo sobre sí mismo. Voy hacia atrás, a ver si se ve. Lo tomo por atrás
lo giro y lo retuerzo sobre sí mismo, lo acomodo nuevamente y lo vuelvo a tejer. Recuerden, acá no tienen que llegar al final, paran cuando tienen 2 puntos antes de llegar al final porque es la I-cord. Nuevamente el revés pasa sin tejer, el derecho se lo toma por atrás, a ver si se ve, voy a girar de nuevo, por atrás, lo saco y lo retuerzo sobre sí mismo y lo como. Ahora, quiero que vean que acá me voy a chocar con 3 puntos. ¿Por qué? Porque como estoy haciendo un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, tarde o temprano me voy a chocar con 2 revés. El último que veo aquí es el revés del elástico y del borde que estoy haciendo yo, que es este borde gordito de falso montaje tubular. Pero los 2 puntos que siguen, estos que veo acá, son los 2 puntos del I-cord y esos no los puedo tocar, ¿sí? ¿Se entiende eso? En los 2 puntos del I-cord tengo que respetar la forma de la puntada del I-cord para que me queden los bordes rectitos y reforzados. Entonces, aquí respeto la puntada que estoy haciendo, hilo va hacia adelante, punto pasa sin tejer. Y los 2 últimos puntos sí o sí tengo que respetar el I-cord. Nuevamente, tenía puntos porque este es un I-cord de 2 puntos. Tengo un revés y un derecho. I-cord me decía, los revés pasan sin tejer, los derechos se tejen sin importar en qué posición estés al inicio o al final de mi tejido y sin importar en qué hilera estés. Entonces, como aquí voy a estar trabajando el I-cord, lo que hago es pasar el revés, o sea que acá estaría pasando 2 puntos en definitiva, y tejo el último punto que es un derecho y de hecho es el I-cord. Entonces tejo ese punto derecho y voy a girar, voy a acomodar un poquito para que lo vean. A ver si ahí se ve, no sé si ponerlo más planito. Ahí está. Esto es lo que yo obtuve en realidad al retorcer la puntada del derecho. Lo que yo obtuve en realidad, que es este borde o este falso tubito que voy a encontrar en la parte inferior. Esto fue lo que yo conseguí. O sea que ya no tengo un borde recto y plano, sino que voy a tener un borde más volumétrico. Ahora, ¿qué tan grande puedo hacer esto? Todo lo que yo desee. De hecho, aquí en el suétercito azul yo lo hice bien gordo a propósito para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Lo hice aquí bien grandecito para que ustedes lo puedan ver. Entonces, como yo lo hice bien gordo, lo que voy a mostrar ahora es cómo hacer este borde gordito más grande. Porque acá está muy chiquito, apenas se va a ver. Entonces, para hacerlo más grande, lo único que voy a tener que hacer es repetir la misma hilera una y otra vez. Pero cuidado, aquí yo siempre voy a tener que arrancar con los 2 puntos del I-cord. Eso siempre lo voy a respetar. ¿Estamos? El I-cord se respeta siempre, sin importar en qué hilera esté, sin importar que esté al inicio o al final de mi hilera. El revés se pasa sin tejer, el derecho se teje. Entonces, aquí paso el punto revés, hilo hacia atrás, tejo el punto derecho y ahí recién yo voy a comenzar a ¿qué? A tejer todo el resto de la puntada. O sea, tengo que empezar a tejer todo esto para hacer más gordo mi borde inferior. ¿Cómo lo hago? Tejo el derecho, hilo adelante, paso el revés. Hilo hacia atrás, tejo el derecho, hilo adelante, paso el revés. Así es como yo voy a ir engrosando este borde inferior tanto como yo lo desee. Simplemente haciendo eso, tejo el derecho, paso el revés. Lo importante siempre acá es el movimiento del hilo en realidad.
Eso es lo único importante. La forma en la cual yo voy moviendo mi hilo para generar un borde gordito mucho más grande. Aquí yo voy a mostrar cómo se va haciendo cada vez más grande. Ahí se ve. ¿Sí? Esto es lo que en realidad genera que ese borde inferior sea más grande. ¿Por qué hacerlo en definitiva un poquitito más grande? Esto también lo que hace es darle un refuerzo a la parte del suéter que por ahí es la que más se rompe. No sé si ustedes notan los esfuerzos de las prendas. En realidad yo siempre me he fijado eso, pero en realidad me fijo por el tema de una de mis profesiones. Vamos a aclarar ese detalle, esta no es la única que tengo. Entonces, por ese motivo me fijo en ciertas cosas, en los esfuerzos que hace el cuerpo humano y dónde gasta más la ropa. Al fijarse dónde gasta más la ropa, uno puede poner hincapié en esa parte para evitar que se rompa tanto, ¿sí? Eso es en realidad más que todo para evitar el desgaste y generalmente para que la prenda no sirva más. Aparte, si ustedes se están molestando en tejer a mano, lo ideal es que esta prenda por lo menos dure un par de años. Entonces, trato de siempre reforzar ciertas zonas del suéter. Uno es el borde con este I-cord, otro es el cuello, otro es el puño. Siempre por ahí se refuerza justo con una pequeña costura en la parte de la unión de la axila y obviamente en la parte inferior. Cuando esas zonas se tienden a vencer, hay truquitos también para hacer que esto no se venza o no se corte la lana. Pero eso, si quieren, después lo puedo mostrar en los videos del canal, ¿sí? Aquí lo único que vamos a hacer es hacer un poquito más gordito los bordes, más que todo de la parte inferior. Técnicamente aquí estaría yo en lo que sería el frente de mi tejido. Vamos a aclarar ese detalle. Después, cuando yo haga mi siguiente hilera, voy a estar en el dorso de la prenda. Voy a hacer nuevamente este borde gordito y ahí se va a acabar nuestra clase, ¿sí? Después voy a utilizar los marcadores, pero eso ya va a ser la clase que viene. Aquí vuelvo a tener mis últimos dos puntos. Vuelvo a tener el I-cord. Siempre respeto la forma del I-cord. Un revés y un derecho. El revés pasa sin tejer, el derecho se teje. Muevo mi hilo hacia adelante. Revés pasa sin tejer. Hilo hacia atrás, derecho se teje. Ahora todavía esto no lo van a ver. Aclaro ese detalle, por favor. El I-cord todavía ustedes no lo van a ver. Tienen que esperar un poco para poder verlo. Giro. Van a ver cómo va creciendo este borde inferior, pero yo voy a hacer una vez más esto porque estoy en el dorso de mi prenda. Entonces, vuelvo a comenzar siempre con los dos puntos de I-cord. Eso lo tengo que respetar siempre. Revés pasa sin tejer. Hilo hacia atrás, derecho se teje. Y acá vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Paso el revés, tejo el derecho. Paso el revés, tejo el derecho. Siempre respeto el movimiento del hilo. Y vuelvo a repetir lo mismo. Una vez que yo termine esto, ahora sí, yo voy a comenzar a tejer estas 10 hileras del elástico o la pretina del cuello. Acá en realidad lo único que yo conseguí en este tutorial, podríamos decir, es saber cuál va a ser la botonera, averiguar cuál es el alto de mi elástico, cómo calcular la medida del cuello, darle los botones, la distribución de puntos y si tengo algún dato adicional como por ejemplo mi I-cord, cómo sumarlo a esta medida del cuello. Eso fue lo único que nosotros logramos y obviamente cómo hacer este lindo borde gordito en la parte inferior. Bien, de aquí en adelante nosotros ya vamos a tener que tejer propiamente el suéter. A ver si se ve ahí cómo se va engrosando cada vez más el suétercito. Acá tengo el borde, acá tengo el borde nuevo, está cada vez más gordito. ¿Qué tan gordito lo quieren hacer ustedes? Ya depende de ustedes, yo no voy a ir más allá de esto.
también por la hora, porque acá ya son las 9. No sé qué hora será en otro país, acá ya son las 9 de la noche. Bueno, si a ustedes les interesa, yo voy a estar tejiendo aquí los días sábados a las 7, por lo menos hasta terminar este suétercito. Siempre voy a poner, esta vez, bueno, me olvidé, lo admito, mi culpa, pero voy a tratar de poner el vínculo o el link en nuestras redes sociales para que ustedes les avise si están suscritos al canal y tienen activas las notificaciones cada vez que la clase arranque, ¿sí? Entonces, aquí simplemente voy a ir pasando los revés, tejiendo los derechos. Cuidado cuando lleguen al final del dorso, se van a encontrar con 2 revés unidos y un derecho. El primer revés es del borde gordito, ese pasa sin tejer. Y ya cuando me quedan 2 puntitos, este es mi pequeño I-cord, que en realidad es este refuerzo lateral que yo voy a tener. Aquí el revés pasa sin tejer, respetando el movimiento del hilo, por favor. Hilo hacia atrás, tejo el derecho. Aquí en realidad todavía no lo van a poder ver, no me odien, pero es así. Lo vamos a ver cuando hagamos la altura nosotros del elástico. Entonces, esto es en realidad lo que obtuvimos y por eso les dije, pueden incluso ustedes tejer esto con agujas rectas, porque esta es una prenda abierta. Entonces, este comienzo de suéter ustedes lo pueden tejer tranquilamente con agujas sueltas. Lo único diferente que va a ser cuando lleguemos a la parte de las mangas, ¿sí? Yo voy a dejar esto un segundito acá y me traigo el suéter terminado. Aquí tengo mi suéter terminado. Este es el I-cord. Este pequeño borde que nosotros estamos haciendo para reforzar, ¿sí?, la parte de mi elástico pretina. Es más, yo aquí en este suéter estoy trabajando un elástico pretina reforzado, ¿sí? Este elástico o pretina reforzado, para mí, la verdad que está genial y a mí me gusta mucho. En realidad es de los dos lados bonito, vamos a aclarar ese detalle. De los dos lados es bonito, pero sí, se me antojó hacerlo solamente de este lado. Pero de los dos lados es muy lindo porque del otro lado parece como si fuera un jersey doble faz, podríamos decir. Pero a mí me gusta hacerle el agregado de este pequeño I-cord, no solamente para reforzarlo, sino para que quede un poquito más rígido y no se deforme con el paso del tiempo. Esto nuevamente, por favor, es enteramente un gusto personal. Y si a ustedes esto no les gusta, lo pueden evitar. ¿Estamos? Pero recuerden que esto por ahí, con el paso del tiempo y los lavados, siempre se tiende a gastar. Recuerden, se gasta mucho arriba, en la parte del cuello, el lateral, el puño, que seguramente a muchos les ha pasado que se les ha empezado a destejer acá el suétercito, que es porque no está reforzado. Y obviamente la parte inferior, que es donde uno siempre se engancha. Vamos a aclarar ese detalle. Uno siempre se engancha en cualquier lado la parte inferior. Pero en realidad yo sufro mucho más con la parte de los puños. Siempre me tiendo a remangar y por eso la parte de los puños tienden a sufrir. Entonces, por ese motivo, yo lo que hago es reforzar la parte del puño. ¿Estamos? Bueno, este es el suétercito que nosotros vamos a estar trabajando los días sábados. Ya tenemos el comienzo, que es este. Nosotros arrancamos con un montado simple, pero ese montado simple nosotros lo convertimos en este falso montaje tubular, solamente retorciendo la puntada. De todas maneras, para las personas que no pudieron verlo bien, yo voy a estar haciendo un video aparte mostrando exclusivamente esta forma de montar y voy a tratar de subir muchísimo más el zoom. Voy a tratar de subir lo más que pueda y por ahí trabajar con un color diferente. No sé si el color los ayudó, pero a mí me parecía que este color se veía bien en la cámara. O sea, yo cuando veo acá mi pantalla se ve dentro de todo bien. Quería por ahí un color un poco más brillante, pero me pareció ya demasiado choque con la luz que tengo acá. Tengo 3 luces en realidad,
entonces es demasiado brillante y me parecía que no se iba a ver en la cámara. Este sería el comienzo de nuestro saquito. Son los cálculos que nosotros empezamos a hacer para trabajarlo y lógicamente después el patrón completo lo van a tener ustedes cuando nosotros terminemos este saquito. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora nosotros solamente tenemos nuestro montado con este falso montaje tubular que nosotros realizamos retorciendo la puntada. A ver, déjenme leer un segundito. A ver si voy a los chats. La cantidad de lana, por favor, esto es algo que puede variar. Yo en realidad he utilizado en mi prenda 250 gramos, pero según la tensión de cada una, esto siempre tiende a variar. O sea, de una persona a otra puede gastar un poquitito más de lana porque aprieta más, porque suelta más. Entonces siempre calcula un excedente de material. Generalmente la lana viene de 100 gramos, solo en este caso no sé por qué motivo estos ovillos que yo tenía, en realidad tengo como, no sé, debo tener como 3 kilos, 4 kilos de estos ovillos chiquititos que son de 40 gramos. Ni siquiera me acuerdo dónde lo compré, miren lo que les digo. Utilicé esta porque la tenía a mano, me parecían que eran colores atractivos, pero siempre tienen ustedes que calcular un excedente de material, ¿sí? De todas maneras, ya todas las tiendas de lana, a no ser que pasen varios años, como me pasa a mí generalmente, guarden el ticket, guarden el ovillo, sin eliminar la etiqueta, guarden el ovillo y guarden el ticket. Si a ustedes les sobra material después de haber tejido la prenda, pueden ir con el ticket y el ovillo y se los reemplazan con otro color en el caso que les haya sobrado mucho. Pero siempre tienen que calcular ustedes un pequeño excedente de material. Si por ejemplo yo les dije 250, si viene el ovillo de 300, compren 300, de 100 gramos, perdón, compren 300. Total, después vemos qué hacemos con lo que nos sobró. Generalmente los sobrantes yo los suelo utilizar mucho para bordar, ¿sí? Para trabajar en telar, pero más que todo para hacer pequeños efectos decorativos bordando nombres o básicamente generando dibujitos dentro de lo que sería mi tejido. Una prenda común de jersey, así, puntada jersey, y tiendo a bordar sobre ella con estos restitos de lana que me quedan. Entonces técnicamente nunca desperdiciamos material. ¿Estamos? Entonces si ustedes compran de más, ya sea o porque gastan más o porque la muestra no salió bien y tuvieron que volver a hacer la muestra 10×10, no importa, de todas maneras eso nosotros lo podemos reutilizar. Pero si sobró muchísimo material, ya sí ustedes con el ticket y la etiqueta, yendo al lugar donde, por lo menos acá es así, vamos a aclarar ese detalle, acá es así, pueden ustedes reemplazar ese ovillo por otro color, ¿sí? Pero yo les digo, yo generalmente lo que hago es guardarlo y reutilizarlo en otra cosa. Pero generalmente de mano a mano, con agujas diferentes y con materiales de distintas calidades, pueden llegar a gastar un poquitito menos de lana o un poquitito más. Depende mucho de la calidad del material y la tensión que ustedes tengan al tejer. ¿Estamos? Generalmente yo les pongo la medida, pero yo les digo, por ahí no pongo la cantidad exacta, porque siempre ustedes pueden llegar a gastar un poquitito más. Compren siempre un pequeño excedente y así ustedes siempre van a poder realizar todo el tutorial completo. ¿Estamos? Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá porque ya son las 9:15, no sé cómo se nos pasó la hora tan rápido. Voy a leer un segundito el chat porque se me olvidó esa parte. Sí, este falso montaje tubular, desgraciadamente, hay que practicarlo. No queda de otra, chicas. Esto es lo único que hay que hacer. Practicar, practicar, practicar y ahí va a salir.
Tampoco es necesario que ustedes siempre realicen el mismo tipo de montaje. Van a ver que yo por ahí varío mucho y depende mucho esto de mi humor. Dependiendo cuál me gusta o cuál quiero practicar, vuelvo a cambiar mi forma de montado. Es simplemente para no olvidar la técnica, por eso yo cambio. Para no olvidarlo, cambio todo el tiempo. Entonces, nosotros vamos a continuar este tutorial ya la clase que viene, o sea, el sábado que viene a las 19 horas Argentina. Pero de todas maneras, esto va a quedar guardado, o sea, yo lo voy a dejar registrado ahí en el canal directamente para que ustedes lo puedan ver. La que les interese o la persona que le interese ver esto, recuerden, tienen que tener activas las notificaciones. Primero que nada, estar suscritos al canal y tener activas las notificaciones para que les avise en el momento en que esto empieza. Sí, yo admito, hoy me olvidé, pero la próxima vez, apenas esté por comenzar, un rato antes, yo les mando el link para que directamente entren a todas nuestras redes sociales y puedan acceder directamente a este video. ¿Estamos? La verdad, esa fue mala mía. La próxima vez me voy a acordar de poner primero que nada el link. ¿Estamos? Bueno, yo dejo acá este tejido. La idea es que tejamos en conjunto y en grupo. Entonces, este tejido se va a quedar acá hasta la semana que viene, sábado a las 19 horas, hora argentina. Espero que este tutorial les gustara a todos y nos veremos la próxima semana. ¿Bien? Aquí nos quedamos nosotros, entonces ya buenas noches, ¿sí? Nos vemos la próxima.